Hola, soy Natalia García de Croma Cultura y en nuestro recorrido por los episodios mitológicos más representados en el arte vamos a hablar de los amores de Zeus. Zeus, el soberano de los hombres y de los dioses, y dios de la luz, del cielo y del rayo, es famoso por sus amoríos. A pesar de estar casado con Hera, se unió a numerosas mujeres, tanto divinas como humanas, con las que cosechó una amplia descendencia de dioses y semidioses. Estas uniones, que muchas veces tuvo que realizar transmutado en los más diversos seres y elementos para engañar a las bellas jóvenes, han sido representados en numerosas ocasiones por los artistas. Estas son algunas de las escenas más famosas y más representadas. Metis. Metis, hija de Océanos y de Tetis, fue la primera de las esposas de Zeus. Con ella engendró una hija que, según una predicción hecha por Gea, después tendría un hijo que lo destronaría. Fue por esta razón que Zeus se tragó a Metis cuando ésta todavía estaba encinta. Al llegar el momento del parto, Zeus ordenó a Hefesto que le diera un hachazo en la cabeza, y de la brecha causada surgió, completamente armada, la diosa Atenea. Europa. Europa, hija del rey Agenor, estaba un día en la playa con sus amigas cuando fue vista por Zeus, quien enseguida se sintió atraído por la belleza de la joven. Para acercarse a la doncella sin levantar sospechas, el dios se metamorfoseó en un toro blanco y resplandeciente. Con esta forma, Zeus se acercó y se sentó a los pies de la joven. Europa, temerosa en un principio por la presencia del animal, poco a poco fue cobrando confianza y empezó a acariciarlo. Fue tanta la confianza que cogió que llegó a sentarse sobre el lomo del animal, el cual aprovechó la ocasión para levantarse y adentrarse en el mar, llevándose a la joven consigo, quien iba sentada en su lomo y aferrada a sus cuernos. A través del mar ambos llegan hasta la isla de Creta, donde el dios y la mortal se unieron a la sombra de unos árboles, que en recuerdo de dicho acontecimiento nunca perderían sus hojas. De este amor nacieron 3 hijos, Minos, Sarpedón y Radamantis. Además, Europa recibió 3 presentes: Talo, un autómata de bronce encargado de vigilar las costas de Creta, un perro que no dejaba escapar ninguna presa, y una jabalina que nunca fallaba el blanco. Después, Zeus casó a Europa con Asterión, rey de Creta, quien adoptó los hijos de Zeus por no tener los propios. Finalmente, el toro cuya forma había adoptado Zeus se transformó en una constelación y pasó a ser un signo del zodiaco. Dánae. Dánae es hija de Eurídice y de Acrisio, rey de Argos. Un oráculo advirtió a Acrisio de que Dánae traería al mundo un varón que le daría muerte, y para evitar que la profecía se cumpliese, Acrisio mandó construir una cámara subterránea cubierta de bronce donde encerró a su hija. Pero ni siquiera encerrándola pudo evitar que la joven fuera seducida, ya que Zeus consiguió colarse a través de las grietas de la cámara transformado en una lluvia dorada. Cuando Acrisio se enteró de lo ocurrido, encerró a Dánae junto con el hijo fruto de este amor, Perseo, en un cofre y los arrojó al mar. Llevados por la marea, fueron a parar a la playa de Séfiros, donde los recogió Dictis. Pero llegó un día en el que Perseo quiso conocer a su abuelo, y a tal fin puso rumbo a Argos. Acrisio, atemorizado por la visita de Perseo y temeroso de que la profecía se cumpliese, huyó de Argos y se refugió en Larisa. Allí, el rey Teutamides organizaba juegos en honor de su padre, y dio la casualidad de que en ellos participaba Perseo como competidor. Cuando Perseo lanzó el disco, un viento huracanado lo desvió y fue a golpear la cabeza de Acrisio, que cayó muerto. Al final, lo predicho se cumplió y Perseo, tras dar sepultura a su abuelo, se dirigió a Argos. Leda. Leda es hija de Eurítemis y de Testio, rey de Etolia. Casada con Tindario, el rey de Lacedemonia, había tenido varios hijos: Timandra, Clitemestra, Helena, Cástor y Pólux. Sin embargo, algunos de estos hijos pertenecían en verdad al rey de los dioses. Leda, para huir de la seducción de Zeus, se había transformado en oca, pero el dios, transformado entonces en cisne, consiguió someterla. Esa misma noche, Leda se había unido también a su marido, de modo que cuando fruto de estos amores Leda puso 2 huevos, surgieron de ellos 2 pares de gemelos, uno de cada padre: Pólux y Helena de Zeus, y Cástor y Clitemestra de Tindario. Io. Io era princesa de Argos y sacerdotisa de Hera. Zeus cayó en las redes de su amor, según unas versiones por la belleza de la joven y según otras por un filtro de amor que le dio a beber Inge. Zeus, para seducir a la joven, se apareció en sus sueños y le ordenó que se dirigiera a las orillas del lago Lerna para entregarse a él.
Io contó el sueño a su padre, y éste, tras consultar los oráculos, decidió que lo mejor era obedecer los deseos del dios para no despertar su ira. Y de este modo Zeus e Io se unieron. Pero Hera, celosa, sospechó de estos amoríos, y Zeus, para proteger a la joven, la transformó en una blanca ternera y juró a Hera que jamás había amado a ese animal. Entonces Hera reclamó la ternera como presente, e Io pasó a ser de su propiedad. Atada a un olivo de un bosque sagrado de Micenas, Io era vigilada constantemente por Argo de los 100 ojos, quien siempre tenía la mitad de sus ojos abiertos. Zeus, apiadado de su amante, envió a Hermes para que la liberara. Las historias discrepan del modo en que la liberación se llevó a cabo. Unas cuentan que Hermes mató a Argo de una pedrada, otras que lo durmió tocando la flauta de Pan, y otras que lo sumió en un sueño mágico con su varita divina. Sea como fuere, Argo acabó muerto, y Hera, para inmortalizarlo, puso sus ojos en el plumaje del ave que le estaba consagrada, el pavo real. Sin embargo, la pobre Io no quedó liberada de la ira y los celos de Hera. Esta le envió entonces un tábano para que la atormentara, e Io, furiosa, recorrió toda Grecia y huyó hasta Egipto. Allí recuperó su forma humana y dio a luz al hijo de Zeus, Epafo. El odio de Hera se enfocó entonces en el joven, que fue separado de su madre y ocultado por los curetes. Después de que Zeus les diera muerte, Io encontró a su hijo en Siria, siendo criado por la reina de Biblo. Tras recuperarlo, ambos regresaron a Egipto, donde Epafo reinó y se desposó con Menfis. Calisto. Calisto era, según unas versiones, una ninfa de los bosques. La joven había decidido conservar su virginidad y formaba parte del séquito de Artemisa. Pero Zeus, al verla, se enamoró de la joven y, disfrazándose de Artemisa, logró unirse a ella. Un día en el que todas sus compañeras se daban un baño en una fuente, Calisto tuvo que desnudarse, de modo que quedó al descubierto que estaba encinta y la falta que había cometido. Enfadada, Artemisa la echó y la convirtió en una osa. Hera se enteró también de lo sucedido, lo cual despertó sus celos e instó a Artemisa a que diera muerte a la osa Calisto. Pero Zeus se compadeció de la suerte de su amante y para defenderla la transformó en una constelación, que sería la osa mayor, Semele. Semele era hija de Cadmo y de Armonía. Según cuenta su historia, sus amoríos con Zeus despertaron los celos y la ira de Hera, y ésta convenció a la joven para que rogara al dios que se le apareciera en todo su esplendor. Zeus, habiéndole prometido con anterioridad que le concedería cuanto ella desease, tuvo que hacerlo. Sin embargo, al aproximarse a ella con sus rayos, Semele cayó fulminada. En ese momento, Zeus decidió salvar al bebé que llevaba en su vientre y, extrayéndoselo, se lo introdujo en su muslo. Así, llegado el momento, nació Dionisio de la pierna de Zeus, y cuando Dionisio consiguió ganarse su divinidad y subir a los cielos, aprovechó para bajar al Hades y rescatar a su madre.